Oli, yo soy tu tía Dani Yo soy tu tía Pau y nosotras somos tías y Tinto con panela. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito muy controversial, que Muy es ¿cuál? poquito, mucho. El Basta. colegio. Ajá, entonces, pues nada, El colegio. el colegio. Para que vean, ¿hace cuántos años estuve yo en el colegio? Yo ahí. Bueno, no digo ahorita. nada. Bueno, Porque después dice que le digo vieja. bueno, vamos a empezar. Y empezamos. Oli, nosotras somos tus nuevas tías favoritas Y te estaremos acompañando todos los jueves a las 5 de la tarde, hora del centro. con un chismecito y un tinto en Tías y Tinto con panela. Bueno, todo comenzó. No, decimos que este tema es un poquito controversial porque yo sé que esto tiene opiniones como muy diversas, ¿verdad? Yo siento que hay gente que le fue muy bien en el colegio o muy mal, pero no hay como punto medio. A mí me fue muy mal. Por dos. Y hay algo que es muy gracioso y es porque son épocas totalmente diferentes. Bueno, aún así- bueno, tampoco. No, pero aún así, por ejemplo, que era lo que hablábamos, cuando yo ya estaba en el colegio, todo el mundo ya tenía que sí su celular y ya muchas de las cosas eran por ese medio. Bueno, vamos a empezar en orden, ¿ok? Sorbito mientras tanto. Sí, creo. Sorbito. Oh, el tinto que muy rico. Todo lleno de labial. Sí, creo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay una diferencia de edad, sí. No es tan grande en años, pero lo en del colegio, eventos sí. y en situaciones siento que sí es grande. Sí, porque es que digamos, cuando tú te graduaste del colegio, tú eras muy chiquita. O sea, yo me gradué a otra edad también. O sea, no como que tú te graduaste que sea a los 15, yo me gradué a los 17, Pero recién cumplidos. pero a los 10, o sea, 2 años prácticamente, o año y péguele. Y también que, bueno, contexto, ¿no? Yo me gradué en el 2011. Ay, no. Ay, en 2011 yo estaba, ¿en qué curso? Como en quinto. No, en Sí, cuarto. En quinto, en en quinto. quinto. Tú Ay, te graduaste en el 2017. 17. En el 2017 yo me gradué de la universidad. Sí, tenemos un age gap aquí como, pero, o sea, no es tanto, nosotras nos llevamos 5 años, pero son 5 años que se vuelven más grandes por lo que tú decías, de que yo salí más chiquita del colegio que tú. 5 no, pastel. 4. Pues yo tengo 29 y tú tienes 24 todavía hasta noviembre. O sea, son casi 5 años que te llevo. Bueno, sí. Sí. No me acordaba que ya tenías 29. Yo estaba haciendo las cuentas con 28. Si le preguntan a mi mamá, ella les va a decir 27. Lleva 3 años 20. diciéndole 27 a todo el mundo. Si la niña tiene 15, Cada pata. literal, Yo, ya casi. sí, yo el otro año celebro mis 15 por 2. Pero bueno, anyways, entonces como que siento que sí hay una brecha generacional ahí, además en muchas cosas, o sea, no solamente como en los años per se, sino lo que tú decías ahorita, de que la gente ya tenía otro tipo, o sea, tenía otro tipo de celular. Sí, o sea, cuando yo estaba en el colegio, yo tuve internet en la casa hasta que estaba en 10º. Pero bueno, todo este contexto porque yo siento que el colegio es una de las etapas que define como muchas cosas de la personalidad de uno y de que te haya ido muy bien o muy mal, también dependen muchas cosas en la vida adulta. Totalmente. Entonces, no sé, ¿quieres empezar? ¿O empiezo yo? Empieza tú. Claro. Empieza la tía Dani. Ah, sí.
Dijo nadie nunca. Pero bueno, anyways. Dirían los influencers. Es que me han preguntado demasiado por mi época de colegio. Nadie la preguntó. Nadie me ha preguntado, pero ok. Kakashi me preguntó. Bueno, yo estuve en varios colegios a lo largo de mi vida, entonces voy a hablar como de manera general, o sea, experiencias que pudieron verse como en cada colegio sin entrar en detalle en cuál colegio fue. Aquí hay varias cosas que hacen sentido ahora con lo del age gap y todo eso. Yo no hice preescolar porque desde ahí ya todo empezó muy mal. Yo entré a preescolar, que esto sí voy a decir específicamente en qué colegio fue, en un colegio bilingüe, privado, bueno, whatever, que había allá en mi pueblito. Y, marica, es que, baila, mi vida es una cagada desde siempre, o sea, visto en el capítulo de Momentos Humildes, como les dije que mi primer momento humilde había sido nacer, it kept going. Entonces, cuando yo entré al jardín, entré a ese colegio y entré a kinder. Marica, la hija de la rectora me rasguñó la jeta porque no le presté un borrador. Es que hay niños que también. Es la hora que todavía se me ve un poquito la cicatriz, sobre todo cuando como me quemo del sol, por lo que las cicatrices como que no se O sea, queman. fue Fue feo. la O niña sea, ya con sus acrílicos. marica, sí, la peladita ya con su soft gel Sí, o sea, estileto, para que huevón. todavía tengas tu... Pues eso fue hace 26 años. ¿Qué putas? Paula ni había nacido. Sí, creo. Entonces, no es que ni en feto. Entonces, ya desde ahí dije como, ya, valimos. Obviamente me sacaron del colegio porque pues era la hija de la rectora, nadie hizo nada. O sea, literal, como que al otro día la peladita llegó a llevarnos como unos lapicitos que eran de Winnie Pooh, me acuerdo, jamás lo olvidaré, como para comprarnos, pero pues, like, you see my face. Sí, creo. O sea, eso no va a recuperar tu cara. Y aquí hay muchos lapicitos. Y literal. Y ya, fue un borrado. Todo por un borrado. Entonces, bueno, ya desde ahí vale. Pero yo siempre fui una niña muy ñoña. Entonces, yo para ese momento pues hacía muchas tareas y muchas cositas y esto. Y pues mi mamá es profesora. Entonces, pues como que siempre estuve interactuando con ese medio. Y yo veía como los niños con uniforme y todo esto. Y yo les decía, mamá, pero yo quiero ir al colegio. Entonces, en ese momento mi mamá enseñaba en una escuela y yo fui, o sea, yo como de 4 años, fui a hablar con el secretario de Educación para que me Mi dejara ir. amiga la más independiente desde siempre. Sí soy. Ella fue a hablar allá para que le dieran trabajo a la señora Marta. Casi con la bola ya. Hicimos malecitos. Bueno, Y no, menos mal no se regó el tinto. Estuvo. yo muy en señora independiente fui a hablar con el secretario de Educación para que me aceptaran en la escuela. Pero yo estaba muy chiquita para que me matricularan porque tenía 4 años. Yo para primero, ni cagando, o sea, no iba a pasar. Sí, creo. Entonces, pero él me dijo, ok, puedes ir, pero como asistente. O sea, no te puedes matricular porque estás muy chiquita. Asistente de presidencia. Insertamos foto de Betty. Yo me llamo Beatriz Pinzón Solano. Beatriz Aurora Pinzón Solano. Paréntesis acá, somos muy fans de Betty. Ay, sí. Después les hablaremos del tema. Y les mostraré qué tan fan soy de Betty. Hay un capítulo actually. Pero bueno, la cosa es que empecé a ir como asistente, en efecto, y mi profe de ese momento, hermosísima, me puso a hacer todas las tareas y todo. Aprendí a leer y a escribir a los 5 años. No, como 4 y poquito. Ya como que ha pasado un tiempito y ya la profe le dijo a mi mamá como, bueno, ella ya sabe como lo que necesita,
ya no la puedes traer más, porque pues igual está muy chiquita para estar con los otros niños. Entonces, invéntale que ya que se acabó el colegio, que ya no hay más colegio. Y que no me asome a la ventana pues cuando estén saliendo del colegio, que vayan para el colegio, que pues se ven como muchos niños con uniformes. Entonces, pues bueno, así pasó la cosa. Al año siguiente entré a primero con 5 años. Pues, marica. Entonces eso explica el por qué me gradué con 15, pero eso también Es que mi explica... amiga la más precoz. ¿Qué Oiga. necesidad? ¿Qué necesidad de entrar tan pronto? Pero es que la necesidad fue que me fue mal en el jardín Ay, no. y Si estás viendo esto, hija de la rectora, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba esa pinche niña. china. Anyways, la cosa es que... Pero ojalá no te crezcan las uñas. Ojalá nunca nadie te haya prestado un borrador. No, es más la de las uñas. Entonces, pues ya, Yo diciendo entre... eso con mis uñas muchas. Yo también. Uñas de recesión. Pero no que rasguña gente. Ajá. Ni niñas. Por borradores. Y pues ya, empecé la primaria, pero el preescolar sí me hizo falta en muchas cosas. ¿En qué? Oiga, yo nunca aprendí a recortar bien. Es Como que ese tipo de habilidades que tú explotas en el jardín infantil. Es que es como lo que dicen, marica, o sea, que es necesario que los niños gateen. Yo no gateé tampoco. Yo siento que eso como que también tiene que ver mucho con la motricidad. Y está comprobado que hay gente que no gateó de chiquitos Y se iban Y son- yendo de jeta. Yo. son amotros. Yo. Sí, Mi mamá puede confirmarlo. y allá la señora Mar confirmó. Miami Porque me lo sí confirmó. es. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, que yo nunca aprendí a socializar. Bueno, yo tampoco, y yo sí, yo sí de preescolar, pero Pero digamos que esa parte como interactuar con niños como de tu misma edad y todo eso, paila. Encima, yo tampoco tuve niños como muy cerca en mi crianza temprana, porque pues mi hermano me lleva 16 años y solo somos los dos, entonces pues paila. Bye. De hecho, soy más cercana en edad con mis sobrinos. sí. Entonces, bye. O sea, ya por ese lado, bye. Y bueno, eso fue como en primero. En segundo teníamos una profesora que nos pegaba. Sí estás viendo. Yo creo que ya se debió morir porque esa señora era viejita para ese entonces y eso fue hace 23 años. Si estás escuchando esto, 23 años. ojalá haya sufrido. Y basta. No mentiras, porque luego me jala las patas, ¿no? Pero, ay no, ahí fue cuando conocí como lo horrible de tener profesoras feas. No, pero ay, yo no sé qué les pasa por la cabeza. Es que era de esas profesoras, o sea, hace 23 años era viejita y era de esos profesores como a la antigua, que estaban acostumbrados literalmente a golpear niños y hacer así todos Por malacrazudos. eso, pero sí, o sea, sin importar la época en la que haya sido o a lo que estén acostumbrados, yo digo, qué putas, o sea, porque imagínate tú mandar a tu hijo al colegio cuando tú le cascas a tu hijo y que otra vieja ya vaya y le dé también porque sí, que ni lo conoce, o sea, no. Y de hecho, en ese momento yo tenía una compañerita que pues ella estaba en silla de ruedas. Marica, hasta con la niña era toda piroa la vieja. O sea, y con todo el mundo. ¡Corra! Con todo el mundo lo era. Entonces fue como, bueno, ya me mamé, me harté de esa situación, me cambiaron de colegio y tuve a una de las profesoras que yo más he amado en toda mi puerca cochina vida. Esa profesora era un amor. Era lo más ¿La que lindo. te enseñó a coser? No, antes de ella. Otra que también Otra, fue una que también fue un amor. Literal, ella hasta me hacía cartas cuando estaba enferma, porque yo vivía enferma. Y me hacía carticas así cuando por me no mandaban, por no hacer preescolar. Cuando me mandaban los cuadernos con las tareas para adelantarme, esto me dejaba una cartica así, una notica como de que te mejores pronto, ¿no? Ay, no. Pero ella, que la amo y todo, me quemó mis cartas de Yu-Gi-Oh!
porque era la época en la que Yukio era. La gente y sus cosas. Sí, uno siendo millennial tiene como sus historias así como curiositas, ¿verdad? Y pues nada, esos años fueron como normis. Tenía como uno que otro amiguito con los que me hablaba de esto, pero no tenía así como amigos muy, like, ¿Eso fue en qué curso? como segundo y tercero. Me. En cuarto, tuve a esta profe que nos enseñó a coser, que hasta el día de hoy, profe, ahorita te amo. Que literal, estos forros existen gracias a tus lecciones de costura. Sí, creo. La verdad, se fajó. No se forro. Ah, Bueno, y ya en cuarto conocí al que fue mi mejor amigo todo el colegio y aún hasta ahora. Pues ya no somos tan cercanos, obviamente. Pero pues igual el otro día nos encontramos y fue como que se llama Camilo, que sé que no está viendo esto porque nunca ve mis videos. pero si lo ves, deja un comentario. Y pues ya, o sea, como que... Ah, bueno, Pero ahí ya cuántas veces habías cambiado de colegio. Solo 3, una por año aproximadamente. kinda. Y ya, como que quinto también fue Normis. Ahí conocí a otra de mis amigas que aún conservo hasta el día de hoy, que es Manu. Y ya, como que mi primaria fue Normis. Sí me costó un poco socializar, pero yo siento que cuando uno es chiquito no es tan difícil como cuando uno ya está entrando en la adolescencia Y como que no tiene tanta relevancia. y no tiene tanta relevancia. Yes. Bueno, yo sí hice preescolar. No me, Ella es sí que sabe no me recordar. acuerdo, pero es que no me acuerdo muy bien. Sé que no me adaptaba, era porque yo soy muy chillona. O sea, demasiado. Momento. Ella es muy chillona, pero el pobre Joe la agonizando y le clavan un palo de golf en el cuello y ella así. Es que ya me estoy volviendo más fuerte. No, es que yo lloré, pero no lloré tanto. Es que estaba con Leonardo y no podía llorar, me sentía incómoda. Pero yo veo cosas sola y ahí sí. El Rey León, yo no puedo ver el Rey León. Me toca quitarla. En serio, cuando pasa el momento de la muerte y ya me pongo a llorar. Y no puedo, sí, y no puedo seguir y me toca quitarla. Entonces, volviendo al tema, yo soy muy chillona, entonces sé que para el preescolar me pasaron por muchos como colegios o bueno, jardines, lo que sea, porque no me adaptaba, o sea, mi mamá me dejaba y yo lloré y lloré y lloré y no. Entonces, la verdad, no me acuerdo en cuál fue que me quedé. Sé que transición lo hice ya cuando existía el María Auxiliadora. Entonces, pues ahí ya estaban mis hermanas, yo tengo 2 hermanas mayores, pero aún así también. Y hasta la universidad, o sea, es que yo los primeros días me daba como tan duro porque me daba mucha ansiedad. Y hasta ahora lo veo así, o sea, hasta ahora sé que la ansiedad me daba desde chiquita. Entonces me daban como nervios en los primeros días. Entonces ya, bueno, transición. Mi mamá siempre ha sido una mamá muy presente. O sea que si hay cualquier presentación a la que ella hubiera podido asistir, ella estaba allá. Entonces eso me daba más duro porque me hacía como más consentida. Entonces, que si era una izada de bandera, yo qué sé, yo veía a mi mamá y ya cuando le tocaba irse, porque eso no era toda la jornada, yo me ponía a llorar y le tocaba llevarme. O sea, no me gustaba, como que desprenderme es muy difícil de las personas. Después de eso hice primero, creo que primero también lo hice en el María Auxiliadora, normal.
También tuve un problema con una niña. Se llamaba Catalina. Nunca se me olvida. Por un borrador. Ojo con los borradores. Los borradores causan guerras. Yo no me acuerdo qué me empezó a decir, porque es que ella era muy groserita. Y yo tenía el borrador del tablero. Entonces me dio mal genio y yo se lo lancé y le cayó como por acá. Pues claro, Y yo la desnucó y la mató. tan bobita. ¿Cómo se va a morir por Pues llamar, pues es que esos borradores de antes que eran bien pesaditos. Ah, yo y pensé que eso duritos. solo lo teníamos los ancianos. Fue como el único problema que tuve en ese tiempo. Después tuve muchos más. Primero, ya luego segundo, bueno, en segundo sí ya nos fuimos de gomelitos y lo hice en un colegio privado que quedaba en Cogua. Y ese colegio me gustaba mucho, pero me tuvieron que sacar porque era muy caro. Que aparte de todo, tocaba pagar ruta. Uy, sí creo. Pero era muy chévere porque era de esos colegios en los que tú tenías como doble descanso, el colegio tenía como una parte en granjita, o sea, era campestre, era muy bonito, me encantaba, pero solo pude hacer segundo ahí. Ya luego en tercero también pasé a colegio privado, pero tercero y cuarto ya fue algo muy difícil para mí porque para ese tiempo ya estábamos pasando una situación pues en la familia que me empezó a afectar demasiado. Entonces empezaron como las burlas de mis compañeros, empecé a sentir ausencias. En ese año empecé yo a sufrir de ansiedad, pero en ese año yo lo manifestaba, era comiendo. O sea, ahorita la ansiedad me pone nerviosa, a sudar, a llorar de todo. En ese tiempo yo lo manifestaba, era como comiendo. Entonces, pues sí tenía como mis amiguitos y eso, pero como yo era la más grande siempre, pues en contextura, pues desde ese año empecé como a sufrir. Dismorfia. Sí, y como esos complejos de inferioridad. Y pues ya que se empiezan a desarrollar como otras cosas. Eso fue tercero y cuarto. Y para quinto, yo bien pendeja, le dije a mis papás que yo me quería cambiar de colegio, al colegio en el que estudiaban mis hermanas. Y mis papás me decían que no, que esperara que ya entrara a bachillerato. Y yo que no, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero. Y me cambiaron y fue lo peor que yo pude hacer en mi vida. Porque ahí empieza todo el infierno de este capítulo. Pues ahí ya me pasaron al colegio en el que hice literalmente desde quinto hasta 11. Y fue el colegio de mis traumas. Entonces, en quinto empecé a sufrir de bullying por la profesora, que hasta mi mamá tuvo que ir a poner la queja en lo de, ¿dónde es que se pone eso? En la Secretaría de Educación. Porque esa profesora era horrible, yo les juro que yo pensaba que iba a perder el año, porque si iba una vez a la semana era mucho. Me daba mucha ansiedad, yo odiaba que llegara la noche, porque sabía que el otro día tenía que ir a estudiar. No podía dormir, lloraba todas las noches porque sentía miedo. Entonces, pues ya ahí, ya como que, bueno, me tocó terminar ese año y esa profesora la sacaron, gracias al cielo. Pero cuando estaba en 11 me la volví a encontrar, porque la pusieron en la sede de los niños pequeños de ese mismo colegio y yo no puedo creer que esta profesora siga siendo profesora. Entonces, pues ahí ya empieza como bachillerato. Ahí ya había pasado por cuántos colegios. ¿Como 3? El María Auxiliadora, El de que era Cogua. campestre, otro, ya iba 4. para el cuarto. Ya, entonces empieza tu bachillerato. No, Ay, bueno, no. pues mi vida hasta quinto de primaria fue, pero lo que tú dices de la ansiedad, sí, yo también ya lo sentía desde chiquita. O sea, ahorita obviamente ya sé que es ansiedad, pero en ese momento yo no sabía ni cómo describir eso. Y pues me daba por otras cosas, ¿no? En ese momento, ni siquiera era por el colegio, pero a propósito de ansiedades, ¿verdad?
Bueno, ya en sexto, mi vida empezó a ser un poquito diferente, no necesariamente en un buen sentido, porque pues yo obviamente siempre fui la más chiquita del salón, tenía un año o dos menos que mis compañeros, entonces pues ya cuando hay gente que está un poco más entrada en la adolescencia, tú a los 10 sigues siendo un niño. Entonces como que ahí el age gap sí se empezó a notar y empecé a sufrir las consecuencias de eso re duro porque me empezaron a hacer muchísimo bullying cuando estaba en sexto. Mal, 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 mal. Pero en sexto yo ya tenía amiguitos. O sea, que por lo menos somos como los raros del salón, los ñoños del salón, pero pues somos los ñoños juntos. Que pues éramos Camilo, Vivis, que en paz descanse, y yo. Entonces como que mi vida en sexto fue horrible, en realidad fue horrible. Fue tan horrible que me tuvieron que sacar del colegio un par de semanas antes de terminar el año Sí. porque me estaban haciendo mucho bullying. O sea, me llamaban a decirme como perra, muérase, a usted nadie la quiere, así. Wait, o sea, niños de sexto, que Niños de sexto. Y no niños de sexto de ahorita, niños de sexto de hace casi 20 años. Hace 19 años yo estaba en sexto. no, yo digo, se te cayó el calcio ahí. Con la osteoporosis ahí. Yo digo, bueno, es un tema que también es muy controversial, pero qué putas con la crianza. Sí. Y créanme que eso sí va desde la casa. El Ujú. hecho de respetar, ¿sí? Te puede caer mal la persona que sea, porque es que realmente a uno no le tiene que caer bien todo el mundo. Pero el hecho de enseñarle a alguien que, bueno, tú tienes que respetar a las personas que te rodean, sin importar si piensan diferente a ti, si no son de tu agrado, simplemente no las topes ni nada, o sea, Ujú, pero porque eso todavía, y ahorita peor, o sea, ujú. mm, No, ahorita es más grave, o sea, ahorita todos lo llevan al límite de absolutamente todo, o y lo sea, normalizan, que es lo peor. que pensamos que al haber como las generaciones anteriores sufrido eso y que se empezó a visibilizar como desde mi generación, yo dije, bueno, ya como que van a hacer algo al respecto, no, but me tranquiliza un poco saber que las personas que me hacían eso en esa época ahorita tienen una vida re miserable. O sea, no es como que me alegre, pero siento un fresquito. La vida se encarga, yo siempre he Sí, dicho. la vida se encarga y el karma es muy hijueputa, de verdad. Entonces, pues, bueno, ya ahí pasó eso, me tuve que cambiar de colegio. Vamos por el cuarto. Y, y en este colegio fue como la primera vez, y eso que pacharon cochitas también, o sea, yo no era como popular ni nada, porque ya en séptimo uno empieza Popular. o sea, era popular, pero de las de patito feo. No, 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 no queremos, no, ser tan huecas como las divinas. Pero empecé a tener amigos. Entonces, bueno, es como, o sea, como más Sí, amigos, o sea, es que la gente cree que tener amigos es una boda, pero para los que se nos hace difícil tener amigos es como, uff, tengo amigos. tengo amigos, sí. O sea, y tengo Yo amigos estoy en un, viviendo ese momento en esto. ajá, y tengo amigos en un entorno diferente, donde nadie me conoce, donde no tengo fama de ñoña. Bueno, tardé 2 meses en ganarme la fama de ñoña, pero me tiré religión a propósito. Aquí O sea, mi amiga es atea, bueno. sí, no, eso es otro video, pero me tiré religión a propósito, para no ser ñoña, o sea, para decir, sí, perdí una materia. I know. La que rompe la portada del cuaderno, ¿sí? Para decir que es mala. Malandra. No, ¿saben cómo me tiré religión? Empecé a escribir, o sea, porque ese profesor nos ponía unas tareas ahí todas esto, pero
era de esos profesores que nunca ni siquiera leía lo que le ponía a uno de tareas, sino solo iba así como chuleando. Marica, yo en el cuaderno empecé a escribir las canciones de Patito Feo, o sea, porque era un bojote trabajo de muchas hojas, y yo aquí, nadie pasa de esta esquina, yo aquí, hey, hey, you, I don't like your girlfriend, porque, Y by ahí the way, sí, en esa revisó. época empecé a hacer emo. Y guess what? ¿Sabes decirle yo? Qué mal, marica. Pero bueno, ni modos, ¿qué hacemos? Me tiré a religión. Me empezó a ir, bueno, séptimo fue en octavo la adolescencia me pegó duro, duro, En el mismo colegio. en el mismo colegio. Yo en ese Ok. colegio estuve 2 años y un poquito. O sea, séptimo, O sea- octavo y un poquito de noveno. O sea, no también te sacaron antes de terminar. Como en febrero, marzo. Marica, qué gastadera de uniforme. No, era el mismo uniforme. Ah. Siempre tuve el mismo uniforme. O sea, toda mi vida, en el único que tuve el uniforme diferente fue en el jardín donde me rasguñaron la jeta. De resto, Ahí en lo todos tenía lleno de sangre. Re Pretty Little Liars. Pero no, de resto en todos era el mismo uniforme, entonces pues me cambié el escudo y ya. Sí, creo. Y en octavo, Como tú ya sabías coser. obviamente, gracias profe ahorita. En octavo me pegó muy duro la adolescencia. Muy duro. Y yo no era una niña rebelde, pero como que yo, ahorita que lo pienso, yo ahí dije como, yo tenía como cositas en la cabeza, como problemas. Todavía. O sea, pero ahí me empezó Ah, ok. El origen. el origen, ajá. Porque me volví como, o sea, se me hacía muy difícil aprender cosas. O sea, por ejemplo, yo para los idiomas, bueno, para el inglés, porque con el francés no pude, pero los idiomas siempre me gustaron mucho y era algo en lo que me iba muy bien. O sea, como en inglés siempre fue como mi materia top. Por esa época yo era emo, o sea, como que empecé con eso, empecé a tener como acceso a redes sociales y todas esas cosas, entonces empecé a tener como, y además esa actitud de adolescente pata fastidiosa, inmamable, o sea, mami, perdón, o sea, mi mamá ya teniendo que aguantarse 1000 chinos en el colegio, encima tenía que llegar a la casa a lidiar conmigo, mami, lo siento, de verdad, perdón. Pido Sí, perdón, creo. pido perdón a todos los damnificados, mi abuela también. Entonces, marica, yo iba al colegio a nada, porque lo que era biología, matemáticas, álgebra, toda esa mierda, y me costaba demasiado trabajo poner atención. Pero mucho, o sea, empezaban a explicar y yo la más disociada.com. Entonces, paila, eso me empezó a dar durísimo. No sé cómo carajos pasé octavo. Honestly, I don't know, no sé. Y cuando empecé noveno, me empecé tirándome noveno. O sea, al punto de que en octavo ya estábamos como tan así, que en noveno me separaron a mí, Erika y de Lorena en el salón. Ellas quedaron en un noveno y yo quedé en otro noveno. Entonces encima eso me dio más rabia y yo ya no quería seguir en ese colegio. Empecé tirándome el año. Insertamos tu audio de para que le dé más rabia. Yo Para que le dé más rabia, yo para que le dé más rabia, yo para que le dé más rabia. Entonces, empecé tirándomelo tanto que la profesora de álgebra me empezó a poner tutorías ella misma en los descansos. ¿Y en los descansos por qué? Porque no daba más tiempo. O sea, y ella lo hacía de muy buena voluntad, porque no quería que yo me tirara el año por álgebra. Pero, marica, ya sabemos que las matemáticas y yo, Nel. Pero lo No charro es compaginan. que a mí hasta séptimo me iba muy bien en matemáticas. O sea, ¿qué pasó? No sabemos. We don't know. Entonces, guess what? Me volví a cambiar de colegio. ¿Ya es el quinto? No, era el tercero, ¿El tercero? porque fue al mismo. O sea, volví al mismo. Ah, ok. Pero pues igual cambiaste. Entonces es el quinto, sexto. No, porque es el mismo colegio. Pero cambiaste. Bueno, anyways, la cosa fue que volví
Y adivinen a quién le empezaron a hacer bullying otra vez. La misma gente. Pero pues acá yo ya era un poco menos pendeja. Era un poco menos pendeja, pero, o sea, en el sentido de que yo como que podía confrontar un poco más a la gente, pero igual me largaba a mi casa a llorar todo el día. Claro. Entonces, por esta época también empezaron como una serie de eventos desafortunados que los vamos a ver en un próximo capítulo sobre los TCA. No Ay, se lo pueden perder. Va a ay. estar. Les contamos la segunda parte de lo horrible que fue la adolescencia del colegio. Sí, porque es el detonante, literalmente. Ujú. Que lo que tú decías, eso define Muchas cosas de la vida adulta. total. Entonces, pues nada, noveno, décimo y once fueron muy duros. O sea, a nivel como emocional y eso fueron años muy, muy difíciles. Pero no perdiste ningún año. No, no perdí ningún año. Pero es la hora que no sé cómo me gradué. Mentira, sí sé. Con Camilo nos pasábamos las tareas. Sí, yo a él le hacía, por ejemplo, las planchas de dibujo, le ayudaba con las de inglés y esto, y él me dejaba copiar que si las de química, física y todo eso, porque vean yo, bye. Entonces, la verdad sí fueron años muy, muy duros, que yo siento que la gente que romantiza mucho el colegio era el bully. Punto. O sea, yo siento que no hay término medio. O eras alguien que de verdad era muy, muy popular, o sea, que podía ser popular sin tratar mal a las personas, o eras el bully. No, o también digamos, yo digo que también va como en lo fuerte que puede llegar a ser una persona. También, yo no era fuerte. No, yo tampoco. Era lo que te contaba hace unos días Leonardo. A él le decían el gordito, ni siquiera se sabían el nombre de él. En Marica, el qué horrible. colegio. Y él, o sea, él nunca le prestó atención a eso. La abuelita siempre le decía como, papito, usted como que cuando crezcas empieza a adelgazar. Y nunca le pasó, pero después entró al gimnasio y ya. Pero digamos como que él nunca permitió que eso le afectara. Mm. No sé cómo lo hacía porque yo no puedo. No, A mí me dicen la claramente, gordita y yo, been there, done literal. that. O sea, hay un capítulo en el que les explicamos por qué no Sí, pasó. de todo eso. Entonces, sí, fueron años muy, muy difíciles. Yo siento que no repetiría la época del colegio, o sea, llegó un punto en el que profesores, estudiantes, o sea, todo el mundo como que lo hacía sin ningún tipo de consecuencia ni nada, que yo en serio lo único que anhelaba era graduarme y no volver, jamás. Que literalmente el día del grado yo llegué, me quité el uniforme, lo metí en una bolsa para que mi mamá lo regalara o whatever, y ya, bye. O sea, fui demasiado feliz de cerrar esa etapa, porque yo pensaba que la universidad iba a ser diferente. Spoiler, no fue diferente. Tenemos un capítulo al respecto. Pero esa sí te la gozaste un poquito más. Sí, o sea, fue difícil como al comienzo, ya, y no vamos a hacer spoilers, ¿ok? Sí, Pero sí, se lo tienen que ver. pero sí, en realidad fue una etapa muy difícil, pero como que ya siendo una persona adulta he podido entender que muchas de las personas que me trataron mal en ese momento puede que estuvieran pasando incluso por cosas peores que yo. Sí, Que pero no no justifica. no lo estoy justificando. Ojo, no lo estoy justificando, pero puedo llegar a entender el por qué. Sí, pero era lo que hablábamos hace unos días. Uno no puede como normalizar el que una persona esté pasando una vida de mierda, porque incluso uno también tenía sus etapas de mierda. Ujú. Y aún así uno no estaba por allá Tratando mal a la secándose gente. los mocos con la gente, Ujú. porque sí, porque tengo un día de mierda, porque tengo problemas en mi familia, porque tengo problemas en mi casa. No, I know, o sea, no lo estoy justificando para nada,
Pero digamos que ya uno como persona adulta que ha tenido un proceso, digamos, De de sanación. sanación, de terapia, de entender cosas, como que entender eso también le ayuda a uno un poco como a soltar. Sí, sí que es importante soltar, Ujú. pero aún así, la madre pasa. Ah, sí. Yo sé que sabe quién es, que obviamente no está viendo esto, o a lo mejor sí. Ay, mira, los que más lo We don't odian know. a uno están ahí, We don't know, pero siendo fans. sé que tu vida sigue siendo peor que la mía, así que good luck with that. Oh, espera, ni así aprendiste inglés. Y que diga el nombre. No lo vale. No, Y ya, o sea, la verdad, yo del colegio rescato muy pocas cosas. O sea, es la hora que el colegio con quienes todavía me hable solamente son Camilo y Jessica. Bueno, como de un colegio. Del otro colegio, pues sí, ya tengo como más amigos. Pero como que no lo atesoro. O sea, como la gente que dice, ay, no, es que vuelvan al colegio. Es como, no, no, gracias. a mí no, No, a mí no. no acepto. Arroba Valeria. No hace. Entonces, si no, mi conclusión es que para personas que están pensando como dónde poner a sus hijos a estudiar, piénsenlo mucho. Si sus hijos les dicen que algo no está bien, créanles. Si son papás de niños que están en edad escolar, por favor, enséñenlos a ser buenas personas, nada les cuesta. Uno puede, lo que decía Paulis, uno puede no estar de acuerdo con alguien, puede que ni te caiga bien, pues ni lo topes. Ya, o sea, no es de a huevo caerle bien a todo el mundo, no es de a huevo ser amigo de todo el mundo, pero no le hagas daño a las personas solamente porque no te agradan. O sea, no es justo y realmente no sabes el daño que le puedes estar haciendo a una persona. Y para los profesores, si a ustedes no les gusta la docencia, no sean profesores. No se hagan ese mal ustedes, ni se lo hagan a unos niños que tienen que convivir con ustedes todos los días, sabiendo que no quieren estar ahí y que le van a hacer a uno la vida muy difícil. No lo hagan, no lo Es que no hay hagan. necesidad, o sea, listo, hay personas que de pronto les toca, pero qué necesidad de hacer daño. O sea, es como al punto al que volvemos, qué tan miserable tiene que ser tu vida para hacerle daño a niños. Sí, porque uno en el Sí. colegio es un niño, independientemente del grado en el que esté. Literal. Y que yo sí siento que si no te gusta, salte de la docencia. O sea, más allá de que porque te toque o lo que sea, la docencia es un trabajo muy importante Y es de vocación. y es de vocación. O sea, es un trabajo tan importante que tú estás fortaleciendo o jodiéndole el carácter a las personas que van a elegir a nuestros gobernantes en unos años, que van a sostener la economía en unos años, que van a ser nuestros médicos en unos años. Entonces, uno no sabe en serio una palabra o muy fea de un profesor o algo muy memorable, bonito que te haya dicho un profesor, no sabes el daño o lo beneficioso que va a ser para ti. Sí, o sea, yo, por ejemplo, a los profesores que han sido lindos conmigo, yo los recuerdo con muchísimo amor. Sí, o sea, porque son cosas y los valoro mucho y los aprecio un montón porque sé que no es fácil. Como una persona que es hija de una profesora, yo sé que es que, por ejemplo, mi mami haya pasado mucho más tiempo preparando clases o atendiendo niños que de pronto conmigo. Sí, porque ella tiene la vocación para ayudar a los niños. Y Ay, sí, ella es un amor. mami, Es- te amo. Te amamos, señora Marta. Sí, ella, uy, es que, sí. Y lo puedo ver en la manera en que cuando salimos a la calle y se encuentra con niños del colegio, la abrazan, la saludan, incluso gente más vieja que yo, que fue como de su primera promoción en el colegio y todo eso, la aman mucho porque es como debe ser un docente, ¿sí? Y así yo sé que hay muchos,
pero también hay muchos que están por obligación, por la plata o por lo que sea. No hagan eso. No, no te puedes cagar la vida de una persona solo porque te toca estar en cierto trabajo. Sí, en serio que un, un buen comentario como que es algo que te llevas en tu cabeza, pero un mal comentario es algo que te va a resonar de por vida, te va a perseguir para siempre. Entonces, no lo hagan. Y ya. Cuéntanos tu bachillerato. No quiero. Bueno, antes de continuar, los invitamos a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones, porque todos los jueves estamos subiendo un nuevo video, temas muy chéveres, algunos chistosos, algunos serios. También síganos en todas nuestras redes sociales, @tías y tinto con panela, Instagram, TikTok, bueno, aquí en YouTube. ¿A ti? @ la Daniela Seria en todas partes. O sea, @ la Daniela Seria. En todas partes. Ay. O sea, Bueno. en todas partes hace referencia a Instagram, Ajá. TikTok, YouTube. Yes. A mí como @paula_bello en Instagram, porque no utilizo más. Y si les gusta, nos serviría demasiado que nos apoyen compartiendo, dejando un comentario, dejando manita arriba, que en serio lo hacemos con mucho amor. Y desde aquí hemos visto, y desde aquí estamos viendo cómo no se han suscrito. A ver. Sí. Ella no va a contar el chisme hasta que no se suscriban, así que. Listo, ya. Continuamos. Gracias. Continuemos. Muchas gracias por suscribirse. Y también por compartir, no se demoran nada. Sí, ¿qué tal también y todo ahí? Chisme gratis. Sí. Al menos compartan. Compartan el chisme, que más gente se entere, oye. Sí, no, y también nos dejan sus experiencias en el colegio para nosotros leer, porque nosotros nos gusta contar chisme, pero nos gusta el chisme también. Y cuéntenos, ¿ustedes qué team fueron? ¿Fueron team miserable como nosotras? ¿O fueron team si les gustó el colegio? Sí, sí lo repetirían o no. Yo no. Yo no lo repetiría. Yo tampoco. Ya les voy a contar por qué. Solo porque ya se suscribieron. Gracias. Bueno, mi bachillerato, yo, como les había dicho, hasta quinto, me empezaron a hacer bullying. Inicialmente la profesora, que la odio con todas las fuerzas de mi ser. Y ya cuando entré a sexto, pues entré con un grupito de amigas que súper mala influencia. Perdí todas las materias. O sea, yo pasaba de ser la más nerdita que en sexto perdí todas las materias. Y en ese año, hasta ese año, fue que hubo como esa posibilidad de que cada periodo tú podías recuperar, porque ya después era como a final de año solo podías perder 2 materias del acumulado, sino ya te tirabas el año. Entonces estuve de buenas porque en el segundo periodo me tiré todas las materias. Todas. Mi mamá me regañaba, pero demasiadísimo, porque el profesor de geometría, nunca se me olvida, siempre me mandaba citaciones. Citaba a mi mamá y yo escondía el cuaderno debajo de la almohada para que ella no se diera cuenta. Cuando ya fue la entrega de notas, que yo le había dicho a mi mamá que había perdido 3 materias. Y empieza el profesor, que incluso me da risa porque el que era mi director de curso es dueño de un apartamento donde nosotros tenemos el apartamento. Y me lo encontré el día de la asamblea y yo, permiso, viejo perro. Y yo, a ver, porque el man era muy, uy, es que Dios mío. Le dijo a mi mamá como, ¿y usted sabe cómo le fue a su hija? Y mi mamá le dijo, sí. Ella me dijo que perdió 3 materias. Y yo, y las 20 materias allá, sí. No, yo decía, Dios mío, y ahora yo obviamente sabía que me había tirado todas. Cuando él sí, pues vamos a ver. Y empieza. 1, 2, 3, 4, 5, eran 14. Y todas las perdí. Pues claro, el castigo de la vida, porque justo fue para mitad de año, que uno tiene vacaciones, y nos íbamos a pasear. Y me dijeron como si usted no hace como las
los planes de De recuperación. recuperación, no va. Y aparte de eso, por cada como plan de recuperación que uno tenía que hacer, tenía que presentar una evaluación. Y me tocó en una semana, yo me acuerdo que me fui donde una tía y ella me ayudó a sacar todos los trabajos. Y que sexto, qué tan difícil puede ser, o sea, era pura vaga. El caso es que, bueno, pasó sexto, ya después recuperé todo. Y porque digo que el profesor era una rata conmigo, porque a final de año el man sabía que a mí me había ido bien. Y llegó mi mamá y le dijo el man, ¿cómo cree que le fue a su hija? Mi mamá le dijo, yo sé que le fue bien porque yo confío en las capacidades de ella. Y el man le dijo, sí, pues Bueno. debería de no confiar tanto en sus hijas. Y yo como que putas, a ver, pues somos las hijas tan imbéciles. Sí, creo. Y mi Si no mamá te tiene fe tu mamá, entonces ¿quién? Y mi mamá le dijo, pues yo sí, porque son mis hijas y siempre voy a estar, o sea, del lado de ellas y les voy a creer. Y el man, pues bueno, esta vez sí la felicito porque sí logró pasar el año y yo. Qué comentario tan innecesario, marica. O sea, el man quería que yo perdiera o qué. Yo viendo cómo tiene un apartamento donde yo tengo el apartamento y él sigue siendo profesor. Que no tiene nada que ver que sea profesor, pero es una rata con la gente, porque era muy mal profesor. Ya luego pasé a séptimo, seguí siendo nerdita, ahí todo estaba normal, hasta que entré a octavo. Octavo es la perdición. Entré a octavo y empecé a tener muchos problemas. Ya eso lo vamos a tocar en el capítulo de TCA, que no se lo pueden perder. Empecé a sufrir de depresión. Ya en octavo pues a mí me iba muy bien porque yo era juiciosa. Sexto fue como, me descaché un poquito. Un poquito nomás. Ella perdiendo todas las materias, pero solo se escacha. Ay, sí. Poñecita. Bueno, ya pues me había ido muy bien, ya había entrado una rectora que era súper buena gente. Yo creo que después de esa rectora ese colegio se putió por completo, porque ese colegio no era mal colegio, ahorita sí. Mi mamá tuvo que ir a hablar para que me sacaran de estudiar porque ya no estaba bien, ni físicamente ni mentalmente. Entonces, pues como me había ido también, pues no hubo problema porque yo ya tenía el año ganado. Cuando entré a noveno, yo entré para el segundo periodo. Entonces, pues yo ya entré completamente cambiadísima físicamente. Entonces, tuve que mandar a hacer nuevamente el uniforme porque ya el otro claramente no me quedaba. Entonces, ya empezaron como los problemas, ¿no? Porque la gente ya se había enterado, todos los profesores habían hablado del tema con todo el mundo. Entonces ya todo el colegio sabía por qué yo no había ido a estudiar como el primer periodo. Todo el mundo sabía lo que me había pasado. Entonces yo estaba en boca de todo el mundo. Entonces para Y mí ni ya... siquiera porque les importe, sino porque la gente zapa, weón. Y zapa mal, porque listo, pero quédate con esa información y ya. Entonces ya como que yo pasaba por algún lado y la gente como que empezaba a hablar, entonces yo ya me sentía muy incómoda. Y yo ya no quería volver. Yo ya odiaba ese colegio, pero decía como, yo siempre me decía como, tengo que aguantarme, ya casi voy a salir, yo puedo, ¿sí? Y también era porque no me parecía justo con mis papás que por unos imbéciles tuvieran que ellos sacar y gastar para cambiar mi uniforme, que libros, que todo. Entonces, como que logré resistir ese año. Luego en décimo tuve una época en la que, bueno, no, décimo fue tranqui. Solo que tuve una relación un poco tóxica, un poco mucho. Entonces, esa persona con la que tuve la relación se encargó de alejarme como de mi círculo. Entonces, él era un año mayor que yo, entonces ya para el otro año, yo ya estaba, para iniciar 11, yo ya estaba sola. Porque yo en décimo literal me la pasaba era con él, porque era muy celoso, entonces, como que no lo disfruté por eso, sí.
Ya cuando inicié 11, yo 11 sí me lo disfruté porque ya tenía más carácter y porque mi mamá, ella siempre estaba ahí apoyándome. Si yo cometía algún error, me reprendía, obviamente, pero tenía la confianza de decirle como, bueno, sucedió esto y esto y esto, y ella no me iba a armar como un problema si sabía que yo tenía la razón. Entonces, si me decían algo en el colegio y la tenían que llamar, pues yo no sentía como ese temor de que, ay, no, van a llamar a mi mamá, no, porque yo sabía que ella iba a ir. Ya en 11 yo ya tenía otra relación, entonces era una persona mayor que yo. Ya, pues obviamente la experiencia fue totalmente diferente en el colegio porque ya no me sentía como en esa relación tóxica de que no puedes hacer esto o si estás con amigos entonces eres una perra, ¿no? Ush. Literal, o sea, es que fue hasta ese punto. Y se viene un capítulo de eso también, of Sí. course. Pero pues 11 también me lo hicieron imposible. Todo el mundo, los profesores, las personas de... Allá habían 5 onces. Entonces la gente de los otros cursos pues ya como que sabía lo que había pasado conmigo. Pues ya era como, o sea, siempre desde noveno eso fue hartísimo porque la gente creía que a mí me regalaban las vainas simplemente por eso. Y yo como, marica, ubicas que esta cabeza piensa y... No, y que encima nadie, de verdad nadie quería pasar por una situación por la que tú estabas pasando. O sea, la gente a veces dice como, ay, si ves, por eso, dale, lidia con mi enfermedad, dale. Literalmente, es como creían que entonces era muy chévere estar pasando por eso para que le regalaran a uno las notas. Marica, vaya enférmese. Para que le Literal, regale. Vaya enférmese y aún así responda por el estudio. para que le dé más rabia yo, para que le dé más rabia yo, para que le dé más rabia yo. Empecé a tener muchos problemas porque había una coordinadora que me la tenía montadísima. Que si yo llevaba una bufanda, entonces me llamaba coordinación. Que si yo tenía el cabello de otro color, me llevaba para coordinación. Que si yo tenía las pestañas encrespadas, me llevaba para coordinación. Tuve una vez un problema con una profesora de química que fue fastidiosísima y me contestó horrible. Y a mí no me gusta que la gente me hable feo cuando yo no estoy tratándolos feo. Entonces, y por más de que sea profesora, o sea, yo tuve un problema en mi anterior trabajo con la que era mi jefe porque yo tampoco me dejaba. Y yo, no sé, eso tal vez me ha traído problemas, pero suerte, la gente tiene que aprender a respetar así esté en un nivel mayor que uno. Ay, me da rabia. Paulis aplica el, mira, yo no quiero pelear con nadie, pídeme perdón por ser tan imbécil. Pues no tan así. Es que lo de la profesora de química, no, lo de la profesora de química fue que, Vean, el otro día estábamos en el gimnasio. ay, pero qué cool. Es que la gente me coge mal, yo No. por eso no tengo amigos. Pero la gente, o sea, la gente como, oye, ¿te falta mucho? Paula, sí. Y yo, no, tranquila, ya vamos a acabar, no sé qué, y Paula. No, pero es que no, íbamos a hacer un ejercicio y hasta ahora estábamos acomodando la polea en la máquina. Y llega un man y dice, ay, qué pena, les falta mucho. Y yo lo volteé a mirar y le dije, sí, hasta ahora estamos empezando. Hasta ahora estamos acomodando la máquina. Y le dice a Daniela, pues si quieres nos podemos turnar. Y yo, ¿qué? Es que yo no me turno la máquina con nadie, ¿qué tal? Porque cuando uno la pide, uno no se la presta. Pero, ¿cuál es la enseñanza de este capítulo? No seamos así con la gente. No, lo que pasa es que, No, ese día teníamos afán. A mí me dio risa fue por eso. Mira, cuando yo no tengo afán, pues yo no le veo lío en turnarme algo. Pero teníamos afán y éramos 3 en una sola máquina. Lo bueno era que el man preguntó cómo van a hacer con ese agarre y nosotras, sí. Ay, bueno, yo también. Y yo, bueno.
Así sí, porque es que si Pero te es que pide ese tornarte día, una máquina en la que tiene que cambiarle todo cada que él va a hacer, pues qué eternidad, no mames, no. no, pero es que él no Es fue la que única yo sí persona. soy así, muy mal Sí, mirada, lo no, siento. y ella es así, y así toda re seria, seca con la gente que no conoce. O sea, porque él no fue la única persona que ese día nos pidió turnarnos máquinas o nos No preguntó algo. fue él. No. Yo por eso no le pregunto a la gente si les Luego falta mucho. fue ese mismo día. No, No. fue al otro día. Pues la misma vaina. No, oye, ¿te falta mucho? No. Y yo, no, tranquilo, ya vamos a acabar. Pero Paula siempre está. Pues yo respondo a lo que me preguntan. ¿Te Pero, falta mucho? No. pero, ¿Nos podemos turnar? pero Bueno, esa actitud, marica. pues yo soy así. ¿Qué tal? Yo ahí no, si no los conozco, ¿qué tal esas confiancitas? Ay, no, pero es que ya, pero yo soy buena gente, o sea, eso suena como si yo fuera muy rata, y a veces sí, pero cuando me conocen yo soy muy buena gente. Sí, o sea, sí. Pero pues es que igual nada le cuesta a uno ser amable con la gente, o Pero sea, yo soy amable, o sea, es que eso es como si yo fuera la más rata. pero es que no, esos días no fuiste amable. Es que tenía afán. Esos días yo tenía que irme temprano, o no, y yo quería alcanzar a Sí, hacer la rutina completa. o sea, sí, pero incluso un día random esto, ella es No, así, pues, ella no, es así. la más rata. No, Sí, véala, se dice rata. Ay, se me salió una bueno, media. Un momento. volviendo al tema que estábamos hablando, y no del gimnasio. El gimnasio es otra cosa, y hay gente que lo entiende. La profesora me dijo algo como, estaba haciendo una evaluación. Digo, como si tienen alguna pregunta, levantan la mano y la dicen en voz alta. Y yo tenía una pregunta, porque odié química, no entendía ni mierda. Y yo, Sí fui. profesora, ¿cuáles son las respuestas correctas? No, mentiras. No, yo le hice como una pregunta y la abeja me contestó como, pero no puede hacerla así duro, porque si yo le doy la respuesta a su pregunta, pues le estoy diciendo a sus compañeros todo y yo como, pues yo le dije así, pues usted dijo que la pregunta se hacía en voz alta y es lo que estoy haciendo. No, esa vieja fue como si la hubiera puteado. ¿Cómo es que me está respondiendo? Tráiganme el observador. Y yo, ya o puedo acabar de hacer la evaluación. Pero Ya me puede respóndame mi responder. pregunta primero. Y la vieja me anotó en el observador de que yo había sido grosera. Cuando llegó y me hace el favor y firma ahí, y yo. Entonces yo le dije, yo no le voy a firmar nada. Me dijo, ¿y por qué? Yo le dije, porque ahí dice que yo fui grosera. Y yo no fui grosera, yo simplemente estaba haciendo lo que usted dijo. Pues si no firma, nos vamos para coordinación y llamamos a su mamá y yo. Ok. Bueno, Dale. llámela. Y nos fuimos para coordinación y llamaron a mi mamá. Entonces mi mamá llegó. Y entonces llegó y dijo, es que su hija me respondió grosera y la anoté en el observador y no quería firmar. Y yo le dije, mamá, es que yo no fui grosera. Y yo le dije a la coordinadora como, si ella quiere que yo le firme, pues que escriba las cosas como fueron. Ella me respondió súper grosera porque yo estaba haciendo lo que ella dijo. Y están todos los del salón de testigos. Y cambiaron y ahí sí firmé. Pero es que yo tampoco le iba a dar el gusto, marica, o sea, que... Entonces ahí está el resumen de cómo era mi mami. Ella iba si tenía que ir, pero pues a mí no me importaba. Entonces ya todo era así, siempre la llamaban, entonces, ¿qué es que su hija tiene el cabello pintado? ¿Qué es que su hija viene con la bufanda? ¿Qué es que su hija tiene, yo me había hecho falda y no la jardinera como tal, pero era porque ya no me cerraba de acá. Yo pues qué pena crecer y no mandar a hacer un uniforme para un año. Pues yo le mandé quitar el peto y dejé falda, entonces que eso estaba prohibido. Entonces un día mi mamá fue y le dijo a la coordinadora como, enséñeme la primer persona que no venga con las uñas pintadas, que no traiga bufandas, porque no solo es mi hija.
pero como ustedes la conocen, pues saben a quién montársela. Ujú. No me volvieron a joder. Y el día del grado me fui con el cabello pintado, ahí sí súper pintado, o sea, morado, 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 morado uñas. Morado alineado. Y la rectora era un amor conmigo porque cuando yo estoy hospitalizada ella iba a visitarme. Ay, qué linda. Sí, y ella me regaló un peluche que ahorita tiene mis sobrinitas, pero era un Minion, Ujú. porque a mí me encantaban y ella fue a visitarme y me llevó ese peluche. Vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Yo me gradué como 3 años antes de que saliera la primera película de mi villano favorito. Ay, marica, me acordé de algo, pero cuenta y ya ahorita lo cuento. Ok, ok. Pero la rectora, claro, ya me defendía demasiado. Y pues el día del grado yo fui con mi cabellito pintado. Voy a insertar una foto de cómo tenía el cabello, que obviamente eso no estaba permitido en el colegio, Ujú. pero pues ya era el día del grado. Cuando yo llegué ahí a hacer la filita y me dice una china, ay, yo pensé que tú no te ibas a graduar. Y yo, ¿y cómo por qué? Ah, porque en 11 yo tuve una recaída, entonces estuve Ujú. como 2 meses sin ir a estudiar, pero yo tenía que enviar los trabajos que dejaban, sin importar si yo entendía o no entendía. Ujú. Y la condición fue que cuando yo regresaba como para el tiempo en que ya eran como las evaluaciones de final de Ujú. periodo, yo tenía que presentar las evaluaciones, así no hubiera estado en clase. Ujú. Y esas evaluaciones y esas notas de ese periodo al que yo llegaba, me las iban a valer para el periodo anterior que no había estado. Ujú. O sea, era mi responsabilidad. Si yo me tiraba eso, baila. Baila, Me bye. tiraba el año. Bye porque con 2 periodos. Y pues me fue bien porque yo estudiaba desde la casa. Ujú. Entonces la gente creía que no, que a mí me regalaban las notas. Y yo le dije, ¿cómo por qué no me iba a graduar? Pues como no venía, yo le dije, ¿y? Yo no venía, pero yo presentaba trabajos, yo presentaba evaluaciones. Again, la gente ¿Qué es le muy importa, zapa, zapa? weón. Sí, ¿qué le importa? Zapa Y perros. ay, vamos a poner ese sticker Sí, cada que. hablemos de alguien sapo. Sí, creo. Y ya ese día fue el más feliz de mi vida y el más chistoso. No, en 11 estudié con gente que me cae muy bien. Hay unas chicas con las que todavía me hablo, que eran como el grupito con el que yo compartía, que creo que ellas van a ver este video y saben, porque una de ellas comentó una de las publicaciones. Y como que con ella sí seguimos en contacto. No nos vemos ni nada, pero como que, digamos, una de ellas ahorita tiene como un emprendimiento de que pone pestañas y todo, y yo estoy ahí dándole me gusta, porque no hay que tener envidia, Hay espacio para todos, amigos. totalmente. O sea, que si llega una chica que estudió conmigo y está tatuando, pues bien. O sea, a mí eso me da alegría, pero hay gente que no, hay gente que quiere opacarlo a uno y no puede. Y el día del grado, yo me acuerdo que listo, se acabó esa ceremonia, con decirles que yo le dije a mi papá que ni siquiera pagara las fotos que toman allá para cuando uno está recibiendo, y yo, ¿para qué esa mierda? Terminaron y todos allá abrazándose y llorando y yo no sé qué. Y mi papá me estaba buscando allá en medio de todos. Ujú. Cuando yo ya estaba afuera, yo ya había entregado todo y yo ya estaba afuera esperando para irnos. Yo que me iba a quedar ahí, sí. Pues obviamente yo sí quería a las personas con las que estudié, con las que eran cercanas a mí, pero ya, o sea, sabía que podíamos seguir en contacto, pero como que, ay, sí, el colegio, no, suerte. Y ya, esa es mi historia del colegio. Y cómo me hicieron la vida imposible porque yo sí me tuve que mamar todo el bachillerato allá. Qué feo caso. Horrible, horrible. Yo ahorita me acordé una vez, porque bueno, parte de mi fortalecimiento de carácter de noveno, décimo y 11 fue ser una chica rebelde, ¿no? Mi rebeldía solo llegaba hasta no pasar matemáticas porque pues era bruta para eso y ya. Pero una vez los más ñoños del salón dijimos, vamos a capar clase. O sea, a propósito dijimos, vamos a capar clase. Entonces, luego Camilo se arrepintió y se entró al salón. Se le hizo así, ¿va? Pero, o sea, varios sí nos quedamos o sea, y rescarados, marica, nos quedamos allá afuera del salón así. Mascando chicle.
así como Rosalía. El Y- verdadero. Y literal, o sea, como que llegó la profesora como... Y además, o sea, para que vean este nivel de rebeldía, profes, en serio, perdónenme, de verdad, pero la adolescencia, porque esas profes eran chéveres, pero perdón. Llega una de las profes y nos dice como, ustedes porque no están en clase. Y encima no vamos a entrar a clase, no solo porque queríamos escapar clase, o sea, queríamos saber qué era la experiencia de escapar clase y encima no habíamos hecho el trabajo. El que tocaba entregar ese día. Ah, Pues a tu grupo de ñoños para coordinación, amigos. Para coordinación. Marica, y tú toda motra. yo bien En amo clase de coordinación. porque es tan estúpido. Ay, pero sí fui. Y entonces nos llevaron a la coordinación y fue como, Danielita, ¿qué haces acá? Y yo, ¿Tú qué chacha chino? o sea, literal, porque yo nunca me metía en problemas, yo nunca hacía nada malo. Fue como, Danielita, ¿qué haces acá? Y yo, como iba Valeria, como iba Valeria por los recuerdos. Ay, no. Entonces, pues obviamente llamaron a mi mamá. Eso fue ya por la tarde. Ya mi mamá para ese momento, no, dicho, ya no estaba en el colegio. Entonces, pues al otro día la llamaron y todo eso, porque obviamente me hicieron firmar el observador y todo, porque ¿qué hacía Daniela capando clase, huevón? La hija de la profe. Sí, literal. Y yo llegué a la casa y le conté a mi mamá, cagada de la risa. Yo, mami, mañana de pronto la van a llamar para que vea que esto, porque mi mamá como, pero literal uno no puede graduarse del colegio sin una experiencia Sí, canónica de esas. sí creo. Y entonces, pues obviamente mi mamá ya sabía, o sea, ya sabía que yo me había quedado capando clase porque yo llegué a contar. Y no le dijeron nada en el colegio. No, sí, obviamente, fue Ah. como, o sea, le dijeron a mi mamá toda como, sí, ya sé. Ya la reprendo en la casa. Sí, no, como, sí, ya sé, no, terrible. Mi mamá y yo en la casa por la tarde, ¡ah! Pero es que me acuerdo y me da mucha risa porque ese fue mi acto de rebeldía contra el Capitolio hace 14 años. Y ya, muy jijijijaja. Bueno, porque igual mi mamá sabía, o sea, que pues yo nunca fui una persona problemática ni nada, ella le dio fue risa porque igual eso ya fue para graduarme en 11. Y lo charro fue que le seguían diciendo a mi mamá como, ay, y su hija estaba acabando clase y mi mamá como, Marica, ya. que sí, ya Aguántame. ya la regañé. Mi mamá regañándome. Es mentira. Mi mamá sí me regañó. Guiño, guiño. No, pero es que también es eso de la confianza. O sea, yo siento que eso es algo muy importante también, como uno con los papás poder tener esa confianza para. O sea, yo literal también. No, y claro, y pues porque es que también son cosas, o sea, cosas mínimas, que era lo que decíamos ahorita los niños en sus travesuras no es, sí, quedarse No son fuera mínimas. una clase o perder una materia y ya, no. Bueno, entonces, pues nada, en conclusión, de mi parte, lo que también les dije ahorita, como no hay que, no es excusa tener una vida miserable o tener un día, porque incluso no puede ser la vida como tal, para uno ir a hacerle pedacitos la vida de alguien más, mucho menos de un niño. O sea, no. Justo con mi sobrinito, uno de mis sobrinitos había pasado en que una profesora lo dejaba en recuperación por coloreado y el niño estaba en preescolar, transición, por coloreado. O que no lo dejaba salir bien a descanso. O sea, ¿qué es eso? Siendo un niño, o sea, ¿qué necesidad? Y lo trataba feo. Y tan pequeñito, o sea, porque. Y lo trataba feo, o sea, lo hacía sentir menos. Entonces yo digo como, si en algún momento yo tengo un hijo, o sea, créanme que yo voy a ser como mi mamá, que voy a estar ahí sin importar. Y lo que decía Dani también de que créanles,
¿sí? Créanles y también si los llaman, si nos están viendo papás, si los llaman a decirles como es que su hijo hizo esto, 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 pregunten por qué, porque a veces también hay un trasfondo de todo. Y lo que les decía, la confianza, o sea, porque mi yo de 11 podía decirle a mi mamá que se quedó capando clase, porque pues era algo que en realidad era muy mínimo, pero también porque con mi mamá siempre hemos tenido la confianza de absolutamente todo, o sea, de que sea algo bueno, de que sea algo malo, y justamente por eso que dice Paulis de pregunta en el trasfondo, es porque tienen que conocer a sus hijos, o sea, si cada vez que su hijo les va a contar algo, lo van a regañar o esto, créanme que jamás va a tener la confianza de decirles nada, ni para bien ni para mal. Sí, y que no hay que minimizar muchas cosas porque, por ejemplo, cuando yo estaba en quinto, que esta profesora me hacía todo eso, mi mamá y mi papá se daban cuenta que es que hay muchas cosas que van a salir en capítulos. Por ejemplo, había como un programa de televisión que daban todas las noches. Me gustaba demasiado, pero me daba mucha ansiedad que ya empezaran como a darlo porque sabía que ya a esa hora yo tenía que acostarme y ya iba a ser como el otro día. Entonces, yo le decía a mi mamá siempre como es que no quiero ir porque la profesora me hace esto y esto y esto. Y ella me creía, sí. Tal vez hay papás que como que minimizan las cosas, y como no, es puro show, o es por llamar la atención, o es drama. Pues no. O sea, créanme que no, porque hay personas que pueden ser muy crueles, tanto profesores como compañeritos. Entonces, pues nada, aprendan a ser personas porque eso tampoco es solo en el colegio. O sea, ahorita lo estamos hablando porque es el tema del video, pero eso se da en la vida. Hay personas con las que uno se cruza que llevan una vida muy miserable o que no es de su gusto porque de pronto no han trabajado en construir algo que los haga realmente felices. Y no hablo de dinero. Y simplemente andan por la vida haciendo mierda la vida de los demás. Entonces, pues nada, amigos. Pues sí, es bien denso porque los primeros años de la vida de una persona van a definir muchas cosas de la adultez. Entonces, si uno tiene una infancia feliz y tranquila y una adolescencia feliz y tranquila, es muy posible que ya la vida adulta sea un poco más llevadera y sin tanta carga y sin tanta cosa. Y mucho de esto viene de una etapa como el colegio. Entonces, en serio, es muy importante tanto para uno de estudiante, porque sí es cierto, uno de niño solamente tiene una responsabilidad y es estudiar. Entonces, ok, uno se compromete con eso, pero también uno tiene que, para llegar a convivir, uno tiene que ser persona y eso viene desde la casa. Entonces, yo sé que ahorita hay muchos como papás, iPad y todo eso, pero denle tiempo a sus hijos, de verdad. Es muy, muy importante que esa convivencia sana entre papás e hijos exista para que la convivencia entre los niños y sus compañeros, niños y profesores también sea muy sana y puedan saber qué está bien y qué está mal para que no lo repliquen en ningún entorno en realidad. O sea, los niños usualmente cuando son crueles, cuando son malos con otros niños, es porque es lo que han visto en su casa. O porque Entonces, sí, o porque les está pasando algo. algo, ya sea en casa o con ellos mismos. Entonces, Ojito. hay algo muy cierto y es para los papás que tienen la oportunidad, porque yo sé que no todos por temas de trabajo, para los que tienen la oportunidad en los tiempos y en los momentos que puedan, sean padres presentes. Créanme que eso marca mucho y fue lo que yo dije cuando yo estaba, mi mamá, ella hasta mi bachillerato, si había una presentación del colegio, ella estaba ahí. Ella siempre estuvo ahí. Entonces, ustedes no saben cómo la felicidad que, y más a un niño chiquito, que es como muy apegado a sus papás, de uno estar en una presentación del colegio y ver a lo lejos a sus papás o a alguien de su familia, eso a uno lo motiva demasiado también. Entonces, pues ya. Y ya, amigos. Este capítulo se extendió un poco, pero siento que es un tema
que más allá de relatar nuestra experiencia, yo siento que hay muchas cosas por rescatar, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra experiencia fue negativa, les podemos enseñar cómo hacer que no sea negativa. Entonces, oye, ¿tú qué turno tenías en el colegio? ¿Qué horarios? Si es que qué turno, la trabajadora, Sí, creo. a la que trabaja en el 6 a colegio. 2. Overnight. Horrible. El mío era horrible. Yo, ya para finalizar, porque sí, ya está muy largo esto. Yo tenía en bachillerato de 6, o sea, a las 6:15 ya cerraban las puertas. O sea, yo tenía que estar a las 6 a 1. Pero en lo temprano, o sea, uy, es que esa madrugadita, no. Yo en 11 estudiaba de 7 a 6 de la tarde de lunes a jueves, no, como a 5 de lunes a jueves, y los viernes teníamos que hacer una vaina del SENA, salíamos a las 7 de la noche. Ah, pero tú saliste con técnico. Yes. Yo no salí con nada. ¿Con traumas? Sí, porque ni fotos, porque todas horribles ahí. Pero las mías quedaron culerísimas, marica, fue ese mosaico, o sea, parece hecho como con IA, huevón, o sea, ese Con Paint. marica, literal, ese Photoshop todo re mal Mi hecho, primera encarta. que se ven las pieles así como sin textura, como una pared. Sí. No, Te horrible. quita todo hasta los Ajá, lunares. sí, literal. Por poco y te quitan los orificios de la Ahí Voldemort. Eh, Y ya, sobrinos, sabemos que este capítulo fue un poquito extenso, pero sustancioso, porque acá no solamente les contamos chismes, queremos sacar reflexiones también. y que sepan nuestros traumas. Entonces esperamos también nos dejen en comentarios porque nos encantaría leer su experiencia en el colegio, si fue buena o si fue mala. Ujú. Pero chisme es chisme. Chismes, chisme. Sea bueno, sea malo. Y nos encanta el chisme Sí, y el tinto. con panela. Ujú. Y pues nada, sobrinas, esperamos que les haya gustado muchísimo este capítulo. Si fue así, no olviden dejarnos unos deditos arriba, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho. Si nos están escuchando en Spotify, ir a nuestro YouTube, a nuestras redes sociales, que también se las vamos a dejar aquí en la cajita de información en YouTube. Pero @ la Daniela Seria, @Paula_Bello. y @tías y tinto con panela, nos encuentran así En Instagram, TikTok. Yes. Y pues nada, gracias por acompañarnos el día de hoy con este chismecito y un tinto con panela. Chai. Bye.